Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les voy a compartir la historia de Marta y de María. Eh, el Evangelio nos narra la historia, ¿no?, de esta familia que está pasando por una profunda tristeza y angustia, donde Lázaro muere. Lázaro, nos dice la historia, que era un discípulo amado por Jesús, un discípulo donde sufre un infortunio, ¿no? A través de una enfermedad él muere. ¿Y cómo es que Marta y María mandan a llamar a Jesús? Y Jesús llegó 4 días después, ¿no? Después de que Lázaro ya estaba muerto, ya estaba en la tumba. Y lo que vamos a ver es cómo Jesús reacciona ante esto, y la enseñanza, ¿no?, que nos deja en cuanto a quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer a este mundo. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos de 17 en adelante. Y dice así: yo tengo como título Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ahí la lectura. Bueno, como les había dicho en un principio, Jesús tenía una relación íntima con esta familia, donde tenían una muy buena amistad, ¿no? Podríamos decir que eran casi familia. Lo primero que vemos es el encuentro que tiene Marta con Jesús, ¿no? Donde cuando se enteró que Jesús estaba viniendo, salió al encuentro con él, y una de las cosas que apenas lo ve a Jesús, Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y Jesús
radicalmente le dice que su hermano va a resucitar. Ante la desesperación, ante la angustia, lo primero que hace Jesús es calmarla, es darle esperanza y decirle que su hermano va a resucitar. Y ella le responde que sí, que sabía que iba a resucitar en el día postrero, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos todos los que creemos en Jesús, que algún día vamos a resucitar con Él. Pero Jesús no le estaba hablando del día postrero, Jesús le estaba hablando de la hora, el de ya, en ese momento. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y una de las cosas que acá declara Jesús y que muestra es su deidad, ¿no? Solamente Dios puede decir que tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces, llegado a ese punto, Jesús le aclara, todo el que cree en mí, por más que esté muerto, va a vivir. Y aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. Aclara dos puntos importantísimos. Primero, es que Jesús no llega tarde al reclamo de Marta. Cuando le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces Jesús le responde, conmigo nunca es tarde, porque yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Todo sustento yo y la vida la doy yo y también la quito. Entonces vemos cómo Marta, ante la desesperación, ante la angustia de su corazón, Jesús le da esperanza, ¿no? Va en contra de esa corriente, de esa desesperación, quita toda duda y después de eso vemos cómo la conversación esta se va en torno a que Marta empieza a decir que bueno, que ella ya sabía que él iba a resucitar. Pero bueno, Jesús cuando le aclara todo eso, vemos cómo también Jesús pide una respuesta, ¿no? Ante esto, que está en el versículo 26 y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Hoy en día, creer en algo de esta manera, ¿no? En creer que alguien puede resucitar de la muerte es locura. Pero bueno, tenemos fundamentos, tenemos bases como que Jesús resucitó, Jesús tiene poder sobre la vida. Está escrito en la historia y es lo que muchos años festejamos. Cuando festejamos la Navidad y cuando festejamos también el hecho de las Pascuas, ¿no? Y bueno, algo que también me llama la atención es que Jesús demanda una respuesta, ¿no? Una respuesta radical, ¿no? Una respuesta de sí o no, no una respuesta como de duda, una respuesta diciendo, bueno, la verdad que tu mensaje me gustó, la verdad que es muy bueno. Uno necesita tener una respuesta radical, ¿no? Si crees o no crees. Y bueno, Marta decidió creer, Marta no solamente decide creer, sino que dice que Él es el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo, ¿no? Entonces, Marta decidió creer, pero vamos ahora al caso de María, ¿no? El caso de María, donde María sale al encuentro con Jesús cuando Jesús la llama y vemos cómo en esa situación Marta, o sea, le reclama o le dice lo mismo, ¿no? A Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús reacciona diferente. Jesús, en el primer caso, Jesús muestra su deidad, ¿no? Muestra que Él es Dios ante todo. Él puede sustentar la vida, quitar la vida, Él sustenta todo. Pero en este caso, Jesús consuela a María, ¿no? Jesús le pregunta dónde está, se estremece. Vemos cómo la Biblia se encarga el relato se encarga de decirnos en el versículo
33 en adelante, donde dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, donde el Dios eterno, Jesús, experimenta algo que solamente los mortales podemos experimentar, ¿no? Que es la muerte. Vemos cómo primero está su deidad sobre todas las cosas, muestra que Él es Dios, y ahora vemos la parte como hombre, cómo Él sufre la muerte de un amigo, cómo su espíritu se estremece, dice. Lo que todos nos preguntamos, ¿no? Después de la muerte, ¿qué es lo que va a pasar? Y hoy en día, que la muerte prácticamente nos acecha, ¿no? Prácticamente esta enfermedad de coronavirus está muy, muy latente. Nadie se está salvando, nadie es exento de no contagiarse. Y bueno, es muy posible que uno pueda morir, ¿no? Por una enfermedad. En este caso, Lázaro muere por una enfermedad, pero no de coronavirus, ¿no? Y bueno, Jesús se pone en esa situación, ¿no? De consolarla, de dolerse con María, se pone en la situación de ver a todos los judíos llorando y se estremece. Y lo que yo quiero sacar como enseñanza para ustedes, si estás viendo este video, es que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesús te entiende la situación que estás pasando ahora, te entiende el momento duro que estás pasando, si estás pasando un momento duro. Y por ahí si no estás pasando un momento duro donde decís, bueno, tengo una buena vida, la verdad que no sufro más que el tema del encierro por la cuarentena, este aislamiento, la verdad que bueno, déjame decirte que también necesitas a Dios, también necesitas a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente quiere que vos resucites físicamente, sino que ahí explica en el capítulo 11, en el versículo 26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y demanda una respuesta a eso. ¿Qué es lo que te está queriendo decir acá Jesús? Es que la muerte es eterna. Y este paso por este mundo también no es eterno y es un lapso de tiempo de nuestra vida. Después de la muerte hay más vida, ¿no? Y está o la muerte eterna o la vida eterna. Jesús lo aclaró bien en esta narración. Entonces hoy Jesús demanda una respuesta. Jesús explica a Marta quién es y a María la consuela. Lo que está haciendo Jesús es decirnos hoy, en este tiempo, es que Él es Dios, que nada se le escapa. Y el mensaje es muy sencillo. La Biblia nos explica que cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios pide algo, arrepentimiento. Vos te estarás preguntando, ¿arrepentirme por qué? Si yo llevo una buena vida. Bueno, déjame decirte que no, que no hay nadie bueno, nadie es santo. Y Jesús vino a este mundo a cumplir eso que nosotros no podemos cumplir, una vida santa. Él murió en la cruz por nosotros. Ese gran sacrificio a Dios Padre le costó la vida de su Hijo, ¿no? Y era la única manera, el único camino, la única verdad para ir al Padre es el Hijo. Y como Jesús ya se sacrificó, ya hizo todo, esto lo que hace es por fe, es creer. Por eso Jesús le pregunta a Marta, ¿tú crees en esto? Y Marta le responde que sí. Marta deposita su confianza y su fe que su hermano va a resucitar. En el día postrero, primero dice, pero Jesús le dice, bueno, pero tu hermano va a resucitar ahora también. Entonces, yo lo que te quiero dejar es, bueno, esto, que vos pienses
en esto. ¿Qué va a pasar después de que yo me vaya de este mundo? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, la Biblia se encarga de decir que van a pasar dos cosas. Y Jesús lo dijo acá. Va a haber muerte eterna y vida eterna. Si vos decidís tener una vida eterna, Jesús la regala. Y es por fe, es creyendo en Jesús. Y vos te preguntarás, ¿creyendo en qué? Que Jesús murió por todos tus pecados. Que Jesús es el dador de la vida, que Jesús es Dios, que Jesús regala esto. No hay que hacer nada, solamente recibirlo, dice la palabra del Señor. Y el primer requisito es arrepentirse de todos tus pecados, de toda tu maldad, aceptar a Jesús como Dios, como hizo Marta, y después vas a tener una vida como Dios manda, ¿no? Una vida en santidad, que Dios manda eso, una vida de amor, como Dios manda, una vida de unidad con Él. Y vos te estarás preguntando, ¿cómo lo hago, no? Y bueno, déjame te cuento mi experiencia. Mi experiencia es, cuando a mí me presentaron el Evangelio, también me dijeron es por fe, es creer. Tenés que tomar la decisión vos, como Marta la tomó. Y así fue. Decidí seguir a Cristo. Decidí seguir las enseñanzas de Jesús. Deposité mi confianza en Él. Decidí que Él sea mi Señor y mi Salvador. Hoy tenés la oportunidad a través de este video de tener vida eterna. Como dice la palabra del Señor. El que cree en mí no morirá. Y si está muerto, va a vivir. Y los que están vivos, si creen en mí, no tendrán muerte eterna. Te pido que lo pienses como lo pensó Marta. Y si estás pasando por una situación dura, una situación donde como Marta y María pasaron de angustia por la muerte de su hermano, Dios, Jesús, puede consolarte, así como lo hizo con María. Solamente tenés que dejar que Él entre a tu vida. Bueno, eso es todo lo que le quería compartir. Espero que le haya gustado y bueno, un abrazo grande y saludo a la distancia.